El llamado del respeto. El veterano de la Segunda Guerra Mundial de 96 años James Jim Callewa había vivido más de lo que la mayoría podría imaginar. Había asaltado las playas de Normandía, soportado los inviernos más duros en la batalla de las Ardenas y visto caer a hermanos de armas a su lado. Ahora, en sus años crepusculares, disfrutaba de los placeres simples de la vida. Su café de la mañana en un tranquilo diner, mirando la puesta de sol desde su porche y recordando el pasado. Una fatídica tarde, Jim se detuvo en el estacionamiento de su Roadside Diner favorito en las afueras de Denver, Colorado. Había estado viniendo aquí durante años, disfrutando de la cálida compañía de los lugareños, en el mejor pastel de manzana casero para miles. Con su bastón en una mano y su vieja billetera de cuero en la otra, lentamente se dirigió dentro de su gorra militar, descansando orgullosamente en la parte superior su cabello plateado. Cuando entró, el timbre familiar sonó, pero hoy algo era diferente. La atmósfera amistosa habitual fue reemplazada por un aire de tensión. Sentados en el centro del restaurante estaban 5 motociclistas de aspecto rudo, vestidos con chaquetas de cuero con parches que decían Iron Ripes. Eran grandes, fuertes e intimidantes. Su curso de risa y su presencia imponente. Jim no les prestó atención. Se había enfrentado a cosas más aterradoras en su vida. Caminó hacia su mesa habitual y tomó asiento, asintiendo cortésmente a la camarera, pero los motociclistas lo habían notado. Uno de ellos, un hombre alto con una espesa barba y tatuajes que le subían por los brazos, empujó a sus compañeros y sonrió con suficiencia. «Oye, viejo», gritó con su voz llena de burla, «¿seguro que estás en el lugar correcto? ¿No deberías estar en un asilo de ancianos en algún lugar?» Los demás rieron, sus voces resonaron en el restaurante. Jim suspiró. Había lidiado con abusadores antes y sabía que ignorarlos a menudo era el mejor curso de acción, pero los motociclistas no iban a dejarlo escapar tan fácilmente. Otro, más joven, con una cicatriz que le bajaba por la mejilla, se puso de pie y caminó hacia la mesa de Jim. Agarró la gorra de veterano de la cabeza y la hizo girar alrededor de sus dedos. «¿Qué es esto? Tal vez del ejército». Entrecerró los ojos al ver la insignia. «Oh, mira, un héroe de guerra. Creo que eso te hace mejor que nosotros». El abuelo Jim permaneció tranquilo, sus viejos ojos fijando a los motociclistas. «Hijo, no quieres hacer esto», dijo simplemente. Su voz era firme, casi suave, pero había un filo de acero debajo de ella. «O creo que lo hacemos». El motociclista se burló, arrojó la gorra al suelo y la pisoteó. El restaurante se quedó en silencio, incluso la camarera, que había estado rellenando una taza de café en otra mesa. «Frozen Place». Jim exhaló lentamente, sus manos apretándose ligeramente, luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un viejo teléfono celular maltratado. Sus dedos se movían constantemente mientras marcaba un número. Presionó el teléfono contra su oído y dijo solo 3 palabras: «Es hora, chicos». Los motociclistas intercambiaron miradas confundidos antes de que pudieran decir algo. El sonido distante de motores rugientes llenó el aire, el profundo e inconfundible estruendo de motocicletas, muchas de ellas. Los motociclistas se giraron hacia las ventanas del restaurante justo a tiempo para ver una flota de motocicletas entrando al estacionamiento, su cromo brillando bajo el sol de la tarde. Uno por uno los hombres desmontaron, hombres que parecen tan duros, sino más duros que los motociclistas dentro, pero estos no eran hombres cualquiera, eran veteranos. Los hombres entraron al restaurante, sus chaquetas de cuero adornadas con parches que decían Hermanos del Valor, un club de motociclistas veteranos que se extendía por todo el país. A la cabeza de ellos estaba un hombre corpulento con una cara canosa, una cicatriz sobre su ojo izquierdo y un aura de autoridad. «¿Te estás metiendo con nuestro hermano Jim?», preguntó con una voz profunda que llevaba el peso de 1000 batallas. Los motociclistas palidecieron. Ahora reconocieron el nombre: Jim Callewa, no solo un veterano, sino una leyenda entre la comunidad militar, un hombre cuyas historias habían sido contadas en voz baja, cuya valentía había sido grabada en los libros de historia. El líder de los motociclistas tragó saliva y levantó las manos. «Solo estábamos bromeando, hombre, no significaba daño». Jim, ahora de pie con el apoyo de su bastón, lo miró y dijo: «Recoge mi gorra». El motociclista más joven, que la había pisoteado, se apresuró a recuperarla, sacudiéndola frenéticamente antes de volver a colocarla en las manos de Jim. Jim asintió. «Ahora discúlpate». «Como lo siento, señor». El motociclista tartamudeó. Jim lo estudió por un momento antes de dar un pequeño asiente. «Bien, ahora toma a tu grupo y vete sin decir una palabra más». Los motociclistas salieron arrastrando los pies del restaurante. Su bravuconería se fue tan pronto como salieron por la puerta.
Corrieron a sus motos y rugieron con sus colas metidas entre las piernas. Los veteranos rieron con ganas mientras tomaban sus asientos alrededor de Jim, intercambiando apretones de manos y palmadas en la espalda. La camarera finalmente encontró su voz de nuevo. Sonrió. Pasteles por cuenta de la casa. El caballero Jim se rió entre dientes mientras se volvía a poner la gorra. Me encanta este lugar. Y a medida que avanzaba la tarde rodeado de sus hermanos de armas, recordó que el respeto no se da, se gana y algunos hombres se lo han ganado 100 veces. Mientras los motociclistas se alejaban rugiendo del restaurante, la tensión que había llenado la sala se disipó lentamente. Los veteranos, hombres de todas las edades que habían servido en diferentes guerras y conflictos, tomaron sus asientos alrededor de Jim, su presencia una tranquila seguridad de que nunca estaba solo. Jim se reclinó, ajustándose la gorra, y soltó una pequeña risita. No pensé que tendría que llamarlos aquí por algo como esto. El hombre que había liderado el club de motociclistas veteranos adentro, Mike Grizzly Thompson, sonrió con suficiencia. Era un exmarine con una voz tan áspera como el papel de lija y un agarre que podría aplastar a Stone. ¿Nos conoces, Jim? Llamas. Ven. La camarera, una mujer mayor llamada Betty, que había trabajado en el restaurante durante más de 30 años, negó con la cabeza con asombro. Te juro, Jim, siempre tienes un truco bajo la manga. Sentó platos de pastel frente a los hombres. Sus manos todavía temblaban ligeramente. Tenía miedo de que te lastimaran. Jim sonrió cálidamente. Solo eran niños que buscaban sentirse duros, no sabían con quién se estaban metiendo. Uno de los veteranos más jóvenes, un hombre llamado Diego que había servido en una roca, se inclinó hacia adelante. Jim, tengo que preguntar qué te hizo llamarnos en lugar de no sé darles una lección tú mismo. He escuchado historias sobre ti. Los otros hombres se rieron entre dientes, sabiendo muy bien que incluso a los 96 años Jim no era un hombre para subestimar. Jim dio un mordisco lento a su pastel, saboreando de tasta antes de responder. Hijo, luché mis batallas, he visto suficiente violencia para durar 100 vidas. Hubo un momento en que mi primer instinto habría sido manejar las cosas con los puños, pero aprendí algo importante con los años. Dejó su tenedor. La fuerza no se trata solo de saber cómo pelear, se trata de saber cuándo no hacerlo. Los hombres alrededor de la mesa asintieron con la cabeza, entendiendo que muchos de ellos habían visto combate, habían tomado decisiones en el calor de la guerra que todavía los perseguían. Respetaban a Jim no solo por su pasado, sino por su sabiduría. Pero Jim agregó con una sonrisa maliciosa, eso no significa que iba a dejar que me pisotearan. La risa estalló alrededor de la mesa, y por primera vez ese día, el restaurante se sintió cálido de nuevo. El regreso de los motociclistas justo cuando el estado de ánimo mejoraba. El familiar estruendo de las motocicletas llenó el aire nuevamente. Los veteranos se giraron hacia la ventana y observaron cómo los 5 motociclistas de antes regresaban al estacionamiento, esta vez moviéndose con cautela. El líder, el hombre con la barba espesa y los tatuajes, dudó antes de entrar. Sus ojos se movieron rápidamente y aterrizaron en Jim y el grupo de veteranos. Respirando profundamente, se acercó a la mesa de Jim. El restaurante se quedó en silencio nuevamente. Señor, el motociclista, dijo su voz menos arrogante que antes. Quería disculparme, no sabíamos quién eras, no queríamos hacerte daño real. Jim lo estudió por un largo momento antes de asentir. Guts regresa aquí y dice eso. ¿Cómo te llamas, hijo? El motociclista dudó antes de responder. Jim señaló el asiento frente a él. Siéntate. Derek, el motociclista, parecía inseguro, pero hizo lo que le dijeron. Su equipo se quedó torpemente cerca de la entrada, sin saber si debían seguirlo. Jim apoyó las manos en la mesa. Derek, tú y tus muchachos viajan juntos. Sí, se cuidan las espaldas. Derek asintió, siempre. Jim miró a su compañero veterano. Eso es lo que hacemos también. Algunos de nosotros lo hemos estado haciendo mucho más tiempo que tú. Se inclinó ligeramente. El respeto no se trata de ser el más ruidoso de la sala o de intentar asustar a la gente, se trata de cómo tratas a los demás, especialmente a los que han recorrido caminos que tú no. Derrick tragó saliva con dificultad, claramente tomándose en serio las palabras de Jim. Ahora lo entiendo, nos pasamos de la raya. Dudó antes de agregar. No me di cuenta de que eras veterano.
Mi abuelo estuvo en Vietnam. Él siempre me dijo que respetara a tipos como tú. Jim dio una pequeña sonrisa. Entonces tal vez quieras comenzar a escucharlo. Derek rió nerviosamente. Si tal vez uno de los veteranos, un hombre imponente llamado Hank, habló. Tu chico entonces nosotros tal vez deberías aprender lo que realmente significa ser parte de una hermandad. De Rick miró a su alrededor a los veteranos luego. De vuelta a su tripulación había algo diferente en sus ojos, ahora respeto, tal vez incluso admiración. Se giró hacia Jim. ¿Estaría bien si viajáramos con ustedes alguna vez? Jim miró a Grizzly, quien asintió. Eso depende. Jim dijo. ¿Estás dispuesto a aprender algo? Derek sonrió. Sí, creo que sí. Jim extendió su mano y después de un momento de vacilación Drake la estrechó. Las últimas horas habían cambiado algo en él y tal vez, solo tal vez, este era el comienzo de algo mejor. La tensión se había ido, las lecciones se habían aprendido y mientras los veteranos y los jóvenes motociclistas se sentaban juntos el restaurante se convirtió en un lugar de historias, respeto y nueva comprensión y Jim simplemente disfrutó su pastel sabiendo que incluso a los 96 años todavía había lecciones que enseñar y aún caminos por recorrer. Mientras el sol comenzaba a ponerse bajo el horizonte proyectando tonos dorados sobre el estacionamiento del restaurante, los motociclistas, una vez hostiles, ahora estaban sentados entre los veteranos compartiendo historias, risas y platos del famoso pastel de manzana de Betty. La tensión que una vez llenó el aire había desaparecido hace tiempo, reemplazada por una sensación de camaradería que ninguno de los grupos esperaba. Jim sorbió su café, escuchando cómo Grizzly y Hank intercambiaban relatos de su tiempo y servicio con Derek y su tripulación. Los jóvenes motociclistas habían comenzado a hacer preguntas no por obligación sino por curiosidad genuina. No solo estaban escuchando historias de guerra, estaban aprendiendo sobre el sacrificio, el honor y el tipo de hermandad que trasciende generaciones. En un momento Derek se inclinó hacia adelante mirando la chaqueta de cuero gastada de Hank, que tenía un parche con un símbolo que no reconoció. ¿Qué significa ese parche?, preguntó. Jim lo miró con una pequeña sonrisa jugando en sus labios que dijo trazando el emblema con sus dedos. Es para mí, mi antigua unidad, la 100 y la primera aerotransportada. Nos llamábamos las Águilas Gritonas. Los ojos de Derek se abrieron. Estabas en el 100 primero. Miró a su tripulación. Ese es un hombre legendario. Jim se rió entre dientes. Bueno, lo hicimos lo que teníamos que hacer y nos cuidábamos unos a otros como ustedes, los muchachos, lo hacen. Derek asintió con la cabeza. Su respeto por él viejo veterano se hizo más profundo. Ahora lo entiendo. No se trata de parecer duro, se trata de defender algo. Jim dejó su taza de café y lo miró a los ojos. Exactamente. Un silencio cómodo se apoderó del grupo cuando los últimos rayos de sol se desvanecieron. Entonces Grizzly le puso una mano en el hombro a Derek. Muy bien, chico, dijiste que querías viajar con nosotros alguna vez. ¿Qué tal esta noche? La cara de Derek se iluminó con sorpresa. ¿En serio? Jim se levantó de la cabina agarrando su bastón. ¿Ustedes chicos tienen motos, no? Entonces déjenos conducir. Los veteranos y los motociclistas se dirigieron afuera. El rugido de las motocicletas llenando el aire de la tarde. De Rick y su grupo, que habían llegado al restaurante pensando que eran los hombres más duros de la sala, ahora se encontraban entre guerreros que habían librado batallas que solo podían imaginar. Mientras conducían por la carretera el viento soplaba a su lado. Derek se dio cuenta de algo. Esto no era solo un viaje, era una lección, una iniciación en algo más grande que él. Y Jim él conducía al frente del grupo, su luz del corazón, sabiendo que incluso después de casi un siglo de vida todavía había formas de marcar una diferencia, porque el respeto no se daba, se ganaba, y esta noche había sido así. Pero